Muchas gracias a la gente que nos sigue en redes sociales, tanto en Spotify, Ivo, Facebook, en YouTube. Muchas gracias. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Ana C. Grajales, una de las guionistas y productoras más emergentes de México. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, hola, un gustazo. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y muy contenta de poder compartir un poquito de la vida de un guionista en México. Que lo primero, ¿realmente qué te consideras más como guionista o productora? Creo que yo me considero contadora de historias. La verdad, creo que tanto la producción y como el guión son extensiones de esto, de el querer contar una historia, el querer hacer una historia. Entonces, como que para mí es eso. Creo que quiero contar historias y siempre estoy buscando historias o pensando, esto podría ser una gran película o una gran serie de todo y más bien qué sombrero me pongo, ya sea el sombrero de productora o el sombrero de guionista, pues depende de la historia, ¿no? Claro, pero claro, es que yo veo que es importante, si quieres ser guionista, también tienes que ser productor ejecutivo. Sí, creo que son disciplinas que a lo mejor en el cine, ¿no? O los guionistas que empiezan en cine no son tan necesarias o no eran tan necesarias. Eh, pero en la televisión donde está esta figura del showrunner, ¿no? Que es como el guionista, que por lo general es el creador de la serie y luego pues tiene que no solamente llevar a cabo su idea en la escritura, sino también, ok, en una producción, cómo se ve esto, ¿no? Entonces ahí es donde sí tienes que saber estas cuestiones de producción o si te pasan un presupuesto, no que digas, esto es foráneo para mí, ¿no? Al contrario, creo que el futuro en la industria, y no solamente aquí en México, pero lo veo de forma global, es de los guionistas productores. Claro, porque cada vez que tú haces un guión, ¿tú te presentas a convocatoria o directamente tocas las puertas de lo que es Netflix, plataformas, televisiones para conseguir la preventa? Creo que he hecho varias rutas, ¿no? Y ahí es donde entra lo interesante de también ser productora, que dices, ok, termina este guión y ahora qué. Y creo que entra el sombrero de producción de decir dónde podemos encontrar o qué casa productora va a ser la que se va a sumar o todo, ¿no? Porque hay varios tipos de productores. Y lo que he hecho desde ir a un mercado de cine y decir, ok, aquí están estos estudios, estas plataformas, este productor que hizo una cosa que me encanta y picharles el proyecto hasta de decir, no, pues ya nos conocieron por otro proyecto, nos invitan y lo hago, ¿no? Entonces, creo que por eso digo, cada proyecto es diferente y hay proyectos donde a mí ya me invitan a escribir, ¿no? Y es una idea de alguien más. Y es como, ok, Ana, súmate no sé, a la adaptación de esta novela de Wattpad, ¿no? Que es un proyecto que traigo. Obvio tuve que hacer una propuesta de, así es como lo adaptaría, así es como mi visión, todo esto, pero ya es adaptar la idea de alguien más, ¿no? Entonces creo que depende mucho también de cada proyecto y es lo que mantiene este oficio interesante para mí. Claro, pero ya estás hablando de cuando haces una adaptación, lo primero que tú tienes que tener es los derechos. Digamos que lo que es una productora que ha comprado los derechos y te contrata a ti para que lo adapte. Sí, totalmente. Y luego en Twitter trato de dar como muchos tips de guión y asesorar a muchos guionistas emergentes porque creo que hay mucha información sobre la industria, sobre la producción, sobre las cosas que están pasando, pero no hay muchos cómo, ¿no? ¿Cómo le hago para entrar a la industria? ¿Cómo le hago para vender mi guión? Entonces, yo creo mucho en si lo que yo viví te sirve, adelante, ahí está. Pero lo que siempre les recomiendo es si tu novela favorita, y esto es un ejemplo muy chusco, como aquí decimos en México, pero si tu novela favorita es Harry Potter, antes de que te sientes, que pienses cómo lo vas a adaptar, que hagas todo este guión completo y quieras vender el proyecto, asegúrate de tener los derechos, porque pues el día de mañana lo que puede pasar es que te digan, no, sabes que los derechos de Harry Potter los tiene Warner y ya lo van a hacer serie, qué padre que escribiste tu guión, pero gracias, no. Entonces sí creo que esa es una parte súper importante. Afortunadamente los proyectos que han sido adaptaciones que he hecho, todos han sido de la mano de o estudios que tienen esta famosa IP, ¿no? Eh,
o que ya están trabajando con el autor directamente y hay esa seguridad, ¿no? O sea, creo que nunca he hecho una adaptación porque Ana quiere hacerlo, ¿no? Así decir, leí este libro y como Reese Witherspoon, voy a ir a buscar los derechos y todo. Eh, Porque la realidad es que ese es un proceso interesante, pero sí tiende a ser largo, tiene a tener sus procesos legales, es mucho como enamorar primero a un autor para que luego, si no sé, el día de mañana lo compra Netflix o alguien, sea como un cambio de titularidades y todo, y la verdad ahorita como que lo que me interesa es más desarrollar mis historias propias. Y cuando acabo de hablar de convocatoria, me has hablado de mercado. ¿En qué mercado está hablando? ¿Berlín? ¿Está hablando Cannes? ¿O está hablando de o Ventana Sur, que es en Argentina? Que creo que esos son unos mercados geniales y muy grandes para cine internacional y sobre todo cine autoral, y me parecen muy grandes. El mercado al que yo fui y que es el más grande que tenemos aquí en México es el del Festival de Cine de Guadalajara. Y creo Vale. que ahí también es una reunión de encuentro para varios países también latinoamericanos. Y la verdad creo que es uno de estos festivales que tiene este brazo muy fuerte de industria y pues básicamente todo el mundo, cualquier estudio está ahí. Una duda que tengo yo, a ver si es verdad, porque yo lo que veo, tanto en España y en otros países, que es como que la productora grande que trabaja con Netflix, puede ser con Telemundo, etcétera, ¿vale? Esas productoras son las intermediarias de que llevan tu proyecto a las plataformas o las televisiones. ¿Es así o no? Sí, que creo que la duda es, y sobre todo cuando vas empezando, que dices, tengo una idea de serie, se la voy a llevar a Netflix, y es como, pero ¿cómo llego con Netflix, no? La realidad es que Netflix no, es muy difícil que compre ideas si no hay una casa productora de por medio, y una casa productora que ya tenga un track record o como un, Una una titularidad trayectoria. probada. Exacto, una trayectoria probada para decir, ok, si a esta casa productora, no sé, me la voy a inventar, Patito Films ya sacó la película más taquillera el año pasado, pues si le doy X cantidad de dinero para hacer una serie, lo va a hacer bien, ¿no? Y creo que lo hacen un poco para protegerse. Entonces lo que pasa, o el el caminito, como sería, es tú tienes tu guión, buscas justo una de estas casas productoras que pueden ser desde un Telemundo, un Sony, ¿no? O sea, que ya son estudios ya más grandes. O pueden ser desde Patito Films, pero que tuvo un éxito muy grande o ya ha trabajado con esa plataforma. Lo que haces es ya que ellos les guste tu proyecto y digan, ¿sabes qué, Fran? Sí me voy a sumar a, a que lo desarrollemos, a que lo escribamos. Entonces, con esa plataforma ya se lo presentas a Netflix, ¿no? O sea, con ese respaldo, porque sí, tú tienes la historia, la idea, pero la casa productora tiene cada episodio va a costar esto y vamos a filmar en tal parte de la ciudad. Y que creo que es la seguridad que a veces necesitan los buyers, ¿no? Como se le conoce, para saber si adquieren tu proyecto o no. Es que yo veo que cuando, aquí en todo el mundo, veo que cuando tú estás empezando y tú a lo mejor quieres producir una película de 2 o 3 millones de euros, tú tocas la puerta a Netflix y Netflix como empresa va a decir, vale, ¿qué confianza tengo yo, qué seguridad tengo yo de que tú vas a hacer bien una producción de 2 millones cuando nunca te has enfrentado? Y al final parece que es que cuando eres productor pequeño, la única manera de llegar es asociándote con el que está arriba. Sí, totalmente. Y creo que no digo que esté bien o mal el modelo, solo es así. Y lo que sucede es que muchas veces estos directores o directoras que hacen películas pequeñas o películas independientes se vuelven como sus cartas de presentación para Netflix, porque ya es, mira, hice esta película, está bien padre, el presupuesto fue X y este es mi segundo guión. ¿Quieres entrarle a esta película? Y ya se vuelve como, ok, vemos que hiciste algo interesante, lograste hacerlo con poco recurso, ten y vayamos a hacerlo. Porque es cierto que lo que me he dado cuenta con las plataformas, sí adquieren películas que ya están terminadas y que solo están buscando un distribuidor, pero también les gusta entrar
a la fase de desarrollo contigo, ¿no? De decir, ok, vamos a trabajar juntos en guión, te vamos a dar notas de este guión para que sea una película de nuestra plataforma y que no solo se sienta como una adquisición. Claro, pero también es importante saber las tendencias. Claro, porque yo pienso una cosa, que es que tú puedes tocar las productoras que trabajan con Netflix, Telemundo, etcétera, con las grandes televisiones, y directamente, si tú eres productor o eres guionista, directamente veo que lo mejor que puedo hacer es tener cinco películas de 5 géneros diferentes, porque dependiendo la tendencia que haya, Netflix o las televisiones están buscando un tipo de género. Sí, creo que es importante siempre, yo digo, tener como la antenita, ¿no? Como para ver qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que está pegando, qué es lo que no. Pero también es cierto que las películas, las series que vemos hoy en día probablemente se hicieron o se escribieron hace 3 años, ¿no? Y luego es muy, muy interesante, creo que ahorita hay como esta ola, ¿no? De historias de startups enormes, ¿no? Y que tronaron el capitalismo, como BlackBerry, Air, este, Tetris, ¿no? Como, y ves Vale. esta tendencia, ¿no? De estas Sí, sí, historias sí. de startups millonarias que crasharon durísimo. Y dices, ¿qué pasó hace 3, 4 años en la pandemia o inicios de la pandemia? ¿No? Que varios guionistas tuvieron este impulso de decir, ¿y si cuento la historia de cómo murió BlackBerry? ¿Y si cuento la historia de cómo casi Nike tronaba? ¿No? O sea, como que creo que al final, como creadores, también vivimos en un universo y es muy importante estar conectados con lo que está pasando en nuestro país, con lo que está pasando en el mundo, con no solo de una forma política o sociopolítica, ¿no? Pero también estar alerta y decir, órale, esto me está afectando a mí, tiene que ir en mi historia, ¿no? Y creo que reflejamos mucho ese mundo y por eso luego tienes años donde eh, sale un Parasite que está hablando y está haciendo una crítica, ¿no? Exactamente. Eh, de la inequidad social, ¿no? O sea, de cómo las clases se aprovechan una de las otras. Pero también tienes un Oz de Jordan Peele que temáticamente está diciendo lo mismo, ¿no? Y como el privilegio al final de unos y de otros. Y es muy interesante ver esto, ¿no? De dos autores totalmente diferentes en partes opuestas del mundo están interpretando lo mismo. Entonces creo que sí es, sí es importante como creador estar viendo y ver, ok, hay una tendencia, o no sé, salió después de Succession, va a haber 15 Successions, o no va a haber Successions, ¿no? Pero también creo que lo más importante es estar en conexión con lo que está pasando afuera, ¿no? Porque es cierto que las plataformas pueden llegar y te pueden decir, oye, Ana, pues yo estoy buscando, no sé, películas familiares, o estoy buscando películas de horror, pero en 2 semanas Exactamente. eso va a cambiar Exactamente. Por eso y yo, te va a decir, ya tengo, ahora quiero películas infantiles, y tú, pues, ¿qué quieres? ¿No? claro, pero yo veo que lo mejor es como si, como escritora tú, si muchas veces dices tú, mira, voy a escribir la de comedia, la de terror, comedia romántica, un drama, para cuando vaya a tocar o esperar el momento cuando me digan quiero una terror, la tengo preparada. Sí, creo que en mi carrera eso fue un poco lo que me ha servido, lo que me ha funcionado. No, cuando lo empecé a hacer no fue tan estratégico como tú lo planteas, Fran. La verdad es que mi primera película se opciona cuando yo tenía 23, 24 años, ¿no? Yo pensaba que ya la tiene en el estudio y va a salir el día de mañana, ya hay un director, todo es perfecto, bla, 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 bla. Y pues obviamente no pasó, terminé en un development hell y esa película ya regresó a mí, pero aprendí mucho, ¿no? Esa fue mi escuela de cine. Y eso, Pero sí, 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 sigue, sigue. en el inter de estas esperas que yo mandaba el guión y que lo iba a checar marketing o hasta cosas como muy extrañas y arbitrarias que yo decía, ¿por qué va a leer marketing un guión? Pero bueno, decía, pues no me puedo quedar con los brazos cruzados, voy a escribir otra cosa, ¿no? En lo que espero. Y ya después era, pues estoy haciendo esto, pero mira, tengo esto, y creo que por eso seguía haciendo, porque después el segundo proyecto ya estaba con otro estudio y era, ahora tengo que hacer 2 esperas. Bueno, pues voy a escribir otra cosa, vamos a desarrollar una serie, vamos a hacer.
Y creo que esa es la vida constante de un guionista, porque es real que el día de mañana te puedes topar con alguien en una reunión, en una fiesta, etc. y decir, ay, estoy buscando guionistas de comedia para tal, yo tengo algo, ¿no? O, ay, te mando mi sample. Porque creo que sí es estar alerta, otra vez con la antenita, a estas oportunidades que muchas veces, y sí creo que mucho en esta industria, es por suerte, ¿no? O sea, en ese momento no sé, le dieron luz verde a series juveniles y tú tenías una serie juvenil, boom, se hace, ¿no? O fuiste el primero de llegarle a pichar a Netflix esto y a lo mejor si le hubieras pichado la misma serie un año después, no te lo hubieran comprado, ¿no? Creo que sí es mucho de cosas que no puedes, o sea, no hay una fórmula como tal, pero justo por eso, como creador, como alguien que quiere hacer cine y vivir de cine, es estar atento y estar preparado, sobre todo. Claro, pero yo que veo también una cosa, que es que en este mundo, cuanto menos expectativas te haga, mejor. Sí, y no sé si es expectativas o no, porque creo que sí, para algunos creadores funcionan las expectativas. Y creo que no está mal. Y hay creadores que dicen, con este guión me voy a ganar la Palma de Oro en Cannes, ¿no? Y los chavos dicen, lo voy a manifestar. Está bien. Para mí no es eso. Lo que sí creo es que no puedes morir con el proyecto. Cuando yo empezaba en esto, ¿no? Justo con estas primeras películas, yo, se va a hacer, se va a hacer, y ya después de esto va a salir esta, y va a salir esta, y nunca te preparan para los development hells, para cambió una cabeza de estudio, entonces tu proyecto pues ya no entra porque cambió, ¿no? O sea, ya no es la misma persona, entonces todos tus proyectos se fueron. Eh, y lo que he aprendido y lo que he trabajado mucho en terapia es no verlos como un hijo, ¿no? No tener este apego casi maternal con tus proyectos o parental con tus proyectos, porque si el día de mañana te dicen, ¿sabes qué, Ana? Pues nos encanta tu película, está increíble y todo, pero ese fue el ejecutivo y ahora le vamos a dar cuello. Lo siento, y pasa, y me ha pasado. No puedes quedarte ahí y decir, no, si este proyecto no se hace, me voy a arrancar las venas. No, hasta Guillermo del Toro dice que tiene 15 proyectos guardados en un cajón porque por alguna u otra razón se han caído, ¿no? O no se han podido hacer. Y si Guillermo del Toro, ¿no? Don Guillermo del Toro dice eso, pues alguien que esté en esta industria es decir, bueno, se cayó este, pero sí llora, sí siente esta ruptura, pero ponte a escribir el siguiente, ponte a buscar esa siguiente historia. Y creo que, ¿no? Hay esta frase eh, de Carrie Fisher que decía, take your broken heart and make it into art. Es eso, ¿no? Toda esa ruptura que tenías, toma tu corazón roto y hazlo arte. Y eso, porque si no, justo hoy leía un tuit de unos chavitos que se sentían muy desesperanzados porque no pueden levantar su película, ¿no? Y que les dicen mucho no, 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 no. Y te quedas, pues, es terrible decirles, pero no se va a poner más fácil, ¿no? O sea, en ningún momento va a ser, ya tengo 3 guiones, ahora va a ser más sencillo levantar el cuarto. No, porque el día de mañana puede llegar, ¿no? Y me tocó con un proyecto que el estudio va a ser un merger y por más que tengas Greenlight, por más que esto, pues tu proyecto se queda como en un limbo raro o sale una huelga de guionistas, ¿no? Y, y creo que nada te prepara para eso, o sea, no hay un libro que diga, bueno, si hay una huelga de guionistas y todo se para, eh, ¿sabes? Creo que, y es por eso que siempre digo, no te quedes con uno, escribe el que sigue, escribe el que sigue, escribe el que sigue, sí ten tu duelo, sí vívelo, pero al que sigue. Como guionista, ¿qué género disfrutas más escribiendo? A mí me encanta escribir el género de comedia. Creo que en las 6 películas que he escrito, todas han oscilado en algún rango de comedia, ¿no? Ya sea dramedy, ¿no? Desde un dramedy hasta una comedia familiar de papás, ¿no? Como película tipo Adam Sandler. Eh, Me gusta mucho la comedia, pero que luego tiene una reputación mala porque parece tan fácil, ¿no? Y es a lo mejor el género que más se consume, pero creo que la comedia bien hecha
nos permite platicar de cosas muy interesantes sin que parezca como muy intenso o muy ofensivo, porque nos estamos riendo y es como, ah, pero espera, sí, cierto, ¿no? O sea, Yo, porque yo como cineasta veo que la comedia es el género más difícil, porque lo único que tú pretendes al elegir una comedia y rodarla y dirigiendo actores, tú lo que pretendes es hacer reír. Si una comedia la ves y no te ríes, algo falla. y es, y creo que Y funciona la comedia porque ya te ríes desde leyendo el guión, ya te tienes que reír. Si lees el guión y no te ríes, falla. sí, y creo que mucho de la comedia es el contexto, por eso creo que a veces es difícil de que viaje una comedia, porque a lo mejor lo que da risa en Japón no va a dar risa en México, o lo que da risa en España, pues a lo mejor una que otra cosa se va a traducir y no. Y creo que eso es, y también creo que el humor tiene una fecha de caducidad porque estamos cambiando constantemente y como que se ha visto con muchas cosas, lo que nos daba risa hace 20 años, hoy en día es como, no, cancélenlo, eso era ofensivo, ¿no? Porque vamos evolucionando y no que esté bien o mal, solo creo que es lo normal del ser humano, ¿no? Cambiar y reprogramar nuestros dogmas de pensamiento. Y creo que la comedia, más allá sí, creo que la risa es una consecuencia de, pero creo que los grandes comediantes o las grandes obras de comedia, todos están cuestionando algo, ¿no? Y hasta si nos ponemos a estudiar de dónde viene la comedia o hasta de dónde viene el stand-up también, ¿no? Pues eran formas de protesta, ¿no? Y creo que es eso, todas las grandes comedias que recuerdo todo, nos hacen reír porque te quedas hasta en una cosa como Legally Blonde, ¿no? Que nos reímos con el Woods y todo y es muy entrañable, pero al final nos quedamos, bueno, en realidad las güeras no son tontas, ¿no? O sea, como que no hay que estereotipar a las personas por eso y es una película comercial increíble y todo, pero sí creo que es tener eso y aquí es donde la comedia y el horror creo que tienen mucho en común, que todo se trata del timing, ¿no? De cómo haces este setup y cómo tienes tu payoff y este ritmo que vas teniendo en la comedia, porque es mucho de eso, como el horror, mucho es de ritmo. Si sacas o revelas algo antes, no tienes el mismo impacto en terror o no tienes ese jump scare o no tienes ese susto así súper perturbador. Y lo mismo es en la comedia, si te adelantas un poco a lo mejor ya no es tan gracioso o sea, si no tuviste ese ritmo antes acelerado para irlo encaminando, pues no funciona. Y creo que mucho de eso sí es eh, observar y pensar mucho en, ok, cuál es como los niveles de esta escena, los niveles a donde vamos escalando. Y creo que mucho sale o para mí cuando escribo comedia, es ponerlos en polos opuestos. Un personaje está de un lado, otro en otro, y por el mismo choque de esas ideas va a salir algo divertido. Que creo ahora, porque una cosa que veo siempre cuando hay épocas de crisis como la que estamos viviendo, el género que más funciona es la comedia, porque yo creo que la gente cuando van al cine lo que quieren es distraerse y sobre todo para mí la comedia es el género que la risa para mí es la felicidad, hace feliz un montón de gente que cuando vayan al cine se olviden de sus problemas y vayan a reírse, a pasárselo bien. Y yo veo que este momento, cuando estamos en épocas de crisis, lo que más funciona es la comedia. Sí, y creo que es un género muy noble por eso. O sea, es una realidad que ya cada vez ir al cine se va en el post pandemia, ¿no? Y creo que es como lo que estamos viendo a nivel global, que todas las audiencias no están regresando al cine, ya sea porque los precios subieron, ya sea porque todavía no se reaprende otra vez ir al cine, no están viendo algo que digan, ah, bueno, pues mejor no es en la plataforma, pero aquí quiero hacer. Eh, pero sí, de las pocas veces que van al cine, creo que, como tú dices, al final el cine es el mejor escape de la realidad de uno, ¿no? Y para mí es, si puedo hacer que una persona por 2 horas o hora y media se olvide de su vida y se ría, ya cumplí, ¿no? Y, y creo que es una misión muy noble también de la comedia y por eso me atrevo a decir, no en todas, evidentemente, pero producir comedia tiende a ser un poco más fácil que producir una película de horror, que producir algo de acción, que producir... Obviamente hay excepciones y hay comedias
enormes que dices, ¿no? ¿Cómo lograron todo este universo? Pero sí creo que su producción es mucho más noble porque dice, si tenemos al director correcto, al cast correcto, encontramos las locaciones o el setting correcto, podemos hacer esta película, ¿no? Y muchas veces en una peli de horror o algo, es ok, tenemos que diseñar la criatura o asegurarnos de la atmósfera o tener estos efectos especiales o en acción de que pues este coche tiene que explotar y pues va creciendo mucho el presupuesto de las cosas y como estamos viendo ahorita, ya tener películas de grandes presupuestos, pues a lo mejor no es una buena idea, ¿no? Después de todo. Claro, pero cuando tú estás haciendo el proyecto como productora ejecutiva, ya directamente cuando te va al mercado te va con los actores y también teniendo un director con trayectoria. Eso sumo punto, imagino. Sí, creo que, te digo, depende del proyecto. Muchas veces para televisión, con que el escritor tenga una experiencia comprobable o ya pueda comprobar que puede showrunnear o que pueda writear esta serie e irla a presentar con las plataformas y que no sea, bueno, ¿y quién es Pepito Pérez? ¿No? O sea, ¿él qué ha hecho? Con eso es suficiente. En cuanto a cine, creo que sí ayuda mucho ya tener un director o directora a la cabeza. Y si ya tienes un actor o actriz, pues ya tienes un paquete ganador, ¿no? El famosísimo package, ¿no? Que les encanta. Entonces sí ayuda muchas veces y sobre todo cuando son películas de cineastas emergentes, si ya puedes tener todo empaquetadito o mínimo estas cartas compromiso, ¿no? Que al final cuando se suma un actor o un director, pues vamos a apostarle. Eh, ya si conseguimos el funding o conseguimos esto, pues ya lo hacemos. Pero por mientras es luego el famosísimo término en Hollywood que luego ponen en Deadline, todos estos periódicos Variety de tal persona está attached a esto, o está ligada a tal proyecto y luego ves personas que están ligados a 400 proyectos y no sale ni uno, ¿no? Si te metes no sé, el IMDb de Spielberg tiene un buen de créditos que nada más fueron anunciado y son todos esos proyectos que estaba attached y que pues nunca hicieron nada porque pues no se fondearon o X, Y o Z, pero sí ayuda a tener ese paquetito. No es necesario para vender un proyecto, pero creo que ayuda. ¿Y cómo es trabajar con Paola Maslum? Con Paola Maslum, la verdad, es la pura diversión. Creo que funcionamos bien como dupla y hemos logrado escribir tanto juntas porque hay un respeto y una admiración mutua, ¿no? O sea, yo admiro mucho a Pau como guionista, creo que tiene un insight y una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Al momento de escribir y que muchas veces, al contrario, creo que el guionista tiende a ser más cínico, o yo tengo a ser más cínico en ciertas cosas, pero Pau no. Entonces creo que siempre funcionamos como el yin y el yang cuando escribimos, ¿no? Pero cuando ya encontramos ese punto medio, es como, ok, vamos a hacer esto. Y es muy padre coescribir, sobre todo cuando encuentras a una sociedad tan chida como Pau, como decimos aquí en México, tan increíble, eh, porque hace que el trabajo no se sienta tan abrumador y tanto compartes los logros, pero sobre todo compartes, ¿no? Las derrotas o las pequeñas derrotas del proceso. Entonces es muy, muy padre. Creo que las coescrituras, sí hay veces que es intimidante escribir un guión. Si tienes otra persona al lado, ¿no? A la que tienes que ser responsable, ¿no? Porque va a escribir la mitad del guión y no puede fallar, puede ser una buena ruta para empezar a escribir. Y claro, pero ha escrito para el desarrollo de una serie. Netflix normalmente paga para el desarrollo de una serie de televisión. Sí, la forma que funcionan, y no solo Netflix, sino muchas plataformas o muchas casas productoras, eh, contratan a escritores o una escritora, dos escritores, etc., para que haga el desarrollo, ¿no? O que escriban este famosísimo documento que se llama la Biblia, que es básicamente un documento de Word larguísimo que tiene sinopsis de todas las temporadas, quiénes son los personajes, cuál es el arco, de qué van las futuras temporadas, y pues es básicamente, si alguien la agarra, es como la palabra que va a regir esta serie, ¿no? Por eso se le dice Biblia.
y el piloto, o en algunos casos ahorita ya piden 1, 2, 3 guiones de los primeros de la serie. Entonces, pues lo que se hace es el trabajo de desarrollo, de sentarnos y decir, ok, ¿qué va a hacer este personaje? O sabemos que la historia tiene que terminar acá, entonces, ¿cómo le hacemos? Y ya una vez que se termina ese desarrollo, la plataforma, el streaming, el estudio, quien esté detrás o quien esté pagando ese desarrollo, ya decide si le da luz verde para abrir el famosísimo cuarto de escritores, que es cuando se invita ya a más guionistas, ojalá que haya presupuesto para más guionistas, ¿no? Y se escribe el resto de la serie. Si ya el resto de la serie es divina, preciosa, les encanta, los guiones son muy buenos y ven que puede tener un público en su plataforma, le dan luz verde de producción y ya se filma la serie. Claro, Y si pero... todo sale bien, Sí, ya sí. sale, porque hoy ya hay series que se filman y no salen, ¿no? O que se filman y desaparecen de las plataformas luego, pero ese es como el camino, a grosso modo. Claro, pero Netflix también tiene su propio equipo de desarrollo. Sí, tienen un equipo de desarrollo, pero bueno, en mi experiencia, la forma en que trabajan es que estos ejecutivos de desarrollo trabajan contigo para, para llevar la historia a un estándar de calidad Netflix o un estándar de calidad Amazon Es o decir, que Apple o ellos quien sea. mismos te van a decir, esto no, esto cámbialo, y al final lo tienes que escribir más o menos al gusto de ellos. Sí, creo que es más que nada entender para qué plataforma vas, ¿no? O sea, creo que Y no para qué es. público va, etcétera, y saber el tipo de comedia que está haciendo y el tono. Sí, creo que, y daré un ejemplo muy burdo. Succession hubiera sido muy diferente si en vez de ser una serie de HBO, hubiera sido una serie Eh, de Netflix, Exactamente. Pero ¿no? yo creo que HBO, los creadores tienen mucha más libertad. Que no sé si es libertad o no sé si también es un tema de que tienen la habilidad de crear por tanto tiempo, ¿no? Cuando lees de los procesos de Succession, eh, duraban casi un año describiendo, investigando, ¿no? O sea, creo que pueden tener esa libertad de escribir tanto. La verdad es que muchas series, y creo que es uno de los temas en la huelga del WGA, pues son mini rooms, ¿no? Y es de, tienes 6 meses, órale, vas, escríbete toda una serie. Y, y pues muchas veces, evidentemente, si tienes más tiempo para escribir, pues va a terminar mejor. Y no, o sea, creo que al final también es entender un poco como, ok, no es lo mismo estar escribiendo para un HBO que un HBO Max, o bueno, ahora que es Max, ¿no? Porque pues HBO ha sido la casa de las series desde antes de que hubiera las series, ¿no? Y para ellos es como su brand es calidad. Entonces, si estás viendo en HBO, se tiene que ver de primer nivel, ¿no? Pero si a lo mejor estás en Apple, en Netflix, que son plataformas que nacen a raíz de cosas de Silicon Valley, que nacen a lo mejor para suplir una demanda, ¿no? O ver algo. Si ves las series de Apple, son muy familiares, ¿no? Y todas son eh, el tipo de serie que puedes ver con tu mamá y con tu primo y con todos. Eh, y en Netflix ya puedes tener a lo mejor un nicho de que este es para chavitos que les gusta las cosas kawaii y es súper específico, ¿no? Entonces, eh, no que esté bien o mal, creo que nada más depende y es entender eso, porque como guionista, mucho de tu trabajo es cazar ideas y cazar visiones, ¿no? O sea, de la plataforma dice esto, el director dice esto y el productor me está diciendo esto, ¿cómo voy a unir todas estas estaciones? ¿No? Porque al final es entender, ok, la plataforma está pagando por esto, es el cliente final, pero ¿cómo me las ingenio para que se siga contando la historia que quiero hacer? ¿No? ¿Cuál es ese ingenio para que digan, ah, me siento contento con esta versión, pero no me comprometí o no tuve que decir, ay, no, pues ya, lo entrego, tan, soy un escribano más, ahí se ven, porque creo que no es, al final, eso es la diferencia de un guionista y una máquina, ¿no? El guionista va a tener esa sensibilidad humana de decir, ok, me dijeron que querían que
este personaje hiciera X, Y, Z, ¿cómo le hago para que ese personaje cumpla con estos objetivos, pero sin que se traicione, ¿no? Entonces, eh, son retos divertidos. Mucho de escribir creo que es como armar un rompecabezas y cortar las piezas, ¿no? O sea, cortar las piezas del rompecabezas y luego armarlo. Aunque yo creo que la clave está en la estructura. Sí, creo que ayuda muchísimo conocer diferentes modelos de estructura en los 3 actos, ¿no? Que si los 3 actos según Sid si es Save the Cat, que si esto ayudan, ¿Qué, ¿no? Porque qué estructura es la que siempre utiliza? a mí yo creo que utilizo un poco de todo, o sea, la verdad, a veces el camino del héroe, a Vale. veces lo que dice Cipil, a veces Robert McKee, a veces Bueno, el Save sí. the Cat, o sea, como que dependiendo lo que cada proyecto necesite, ¿no? Porque a lo mejor si estoy escribiendo una película que va a ser muy comercial y que hay un estudio detrás y lo que esperan es algo que digas va a tener un resultado infalible en taquilla, pues sí me voy por Save the Cat. Pero si estoy escribiendo algo más autoral A ver, mío, esta 6 de acá está hablando Blade Snyder. sí, 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 Salvar el sí, gato, justo, vale. ¿no? Vale. Sí, 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 los 13 bits, ¿no? De Blake Snyder. Pero sí es algo a lo mejor que estoy explorando algo, una idea mía, o que quiero resolver algo un poco más personal. A lo mejor me voy con Robert McKee o El Camino del Héroe o estas cosas, ¿no? O ya empiezas a hacer como tu ensalada de todas estas, ¿no? Modelos de que, bueno, tiene un poquito de Robert McKee aquí, pero este es un Save the Cat, pero este tiene el Cipil y esto es Camino del Héroe, ¿no? O sea, como que creo que ya con la experiencia puedes ir tomando las herramientas de cada cajita y ver cómo complementas. Al final creo que eh, seguimos contando las mismas 5 historias, ¿no? de toda la vida. Y es justo entender que esos, o sea, al final las estructuras a veces tienen como muy mala reputación porque dicen, no, no uses SaveTheCat, no uses esto. Te van a encasillar y va a quedar todo con una fórmula, ¿no? Y dices, no, Pero o sea, es que entiendo. la fórmula casi siempre cuando veo una película se repite. Pero el nudo, Exacto, y creo principio, que el nudo de desenlace, y no desde ahora, sino ya estábamos hablando desde el cine clásico. sí, y creo que más bien ese miedo o esa como mala reputación a las estructuras y sobre todo como al Save the Cat, que creo que es como la más en fórmula, ¿no? Es el miedo a que no sea original la película, o que no sea buena, o que se sienta un poco acartonada. Eh, y ves cosas como, no sé, todo en todas partes, en cualquier momento, que la ves y es una película loquísima, cumple los 15 bits, ¿no? O sea, todos los bits de Save the Cat los cumple así el relojito el malo. O ves algo como la última película de Spider-Verse, que están locos los guionistas y además hacen todas estas cosas de animación, cumple los 3 actos a la perfección, ¿no? O sea, creo que el chiste no es si lo cumple o no, es más bien cómo llegas a eso, ¿no? Cómo llegas al cierre de tu primer acto, cómo llegas al final, cuál es tu midpoint, cómo se cae todo. Porque pues sí, es como una receta, puedes seguir la receta al pie de la letra, pero sí implica mucho si lo hace un chef o si lo hace una persona que, ay, pues a ver cómo me queda este pastel, ¿no? Creo que es eso, depende mucho del cuidado, de la atención, eh, y de las decisiones que tomes siguiendo la receta, por así decirlo. Yana, que, eh, ¿qué hay que hacer para que se interesen en una serie de televisión? Imagino que lo primero que tú tienes que presentar es el One Page. Sí, en mi experiencia lo que he hecho es, si no hay la oportunidad de conseguir un pitch y presentarlo verbalmente, es justo el famosísimo One Pager, que es en una hoja contar de qué va tu serie, ¿no? Esta es una serie que trata de tal, 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 el género es tal, tiene elementos de inserte referencia 1, referencia 2, referencia 3, y ayuda también a decir una serie para X público o X audiencia, ¿no? Si les interesa, lo que sigue es, te van probablemente a agendar un pitch, o si no te agendan un pitch, te van a pedir más información, y ahí es donde mandas el famosísimo deck, ¿no?
de la serie, que pues es un PowerPoint, un Canva, una cosa, no tiene que ser, creo que luego los guionistas y sobre todo los emergentes se estresan de que tiene que tener el diseño perfecto y no, o sea, puede ser algo sencillo que hagas en PowerPoint o en Keynote, y que tenga la misma información pero un poco más desarrollada, es decir, ya tenía a lo mejor quiénes son los personajes, cuál es su mini arco, y conserva una presentación como si fuera un dossier. Sí, exactamente, un dossier. Y ya con eso se espera que se consiga el pitch, ¿no? Y que ya tengas este ejecutivo. Por lo general, o en mi experiencia, todos los pitches que he tenido no duran más de media hora. Entonces siempre recomiendo preparar tu pitch entre 15 y 20 minutos para que justo haya tiempo de preguntas, ¿no? Con los ejecutivos y de que, oye, pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves tal? O, ok, ¿cuál es la diferencia de esta serie y tal? Porque también, y lo digo como de propia experiencia, si te comes todo el tiempo, los ejecutivos sí son de que, bueno, ya media hora, adiós, bye, y se cierra, ¿no? Entonces ese es como el caminito. Si les interesa, pues entonces el siguiente paso es, se hace una oferta de compra, ¿no? Por la serie, Pero, para claro, empezar el proceso. pero es raro porque yo veo y creía que lo siguiente después de dossier, lo que te iban a pedir es un primer, hablando de serie de televisión, un primer piloto o si no, un tratamiento de cómo sería cada episodio o la temporada, ¿no? Es lo que yo pensaba. Hay veces que si ya se tiene Biblia y piloto, ayuda, ¿no? Oye, Porque es como acortar una fase. Si tú llegas presentando Biblia y piloto, probablemente se le dé luz verde para abrir el cuarto de escritorio, ¿no? vale. Eh, pero si llegas sin Biblia y piloto, entonces lo que estás vendiendo o lo que esperas que ellos compren más bien es un desarrollo de fase uno, que sería Biblia y piloto, Biblia y segundo capítulo. Eh, no es necesario, pero creo que a un guionista emergente sí le recomendaría justo tener el piloto ya hecho, porque al final, si no hay algo que puedan decir, ay, me voy a meter a Netflix y voy a ver la última serie que hizo esta persona, pues la forma que te presentas es teniendo un guión Claro, tuyo, es que, ¿no? Entonces, claro, es que al final yo veo que cuando va a tocar a estas puertas grandes, si estás empezando, ten el trabajo cuanto más hecho, mejor. Porque digamos que sí, está empezando, no tiene un nombre. Si ya una persona que está dentro de la industria tiene un nombre, presenta la idea y dicen, vale, nos podemos fiar, venga. sí, totalmente. Y creo que, ojo, no creo que el guión tenga que ser perfecto, tiene que ser perfectible, pero creo que se tiene que notar que hay una voz fuerte detrás de esta historia, ¿no? Y que hay una voz que a lo mejor y le falla esta escena, o a lo mejor no tiene la estructura perfecta o no tiene todo, pero sí se ve un potencial de decir, podemos construir esto en algo grande, que creo que muchas veces es lo que buscan, ¿no? O sea, si ves la Biblia de, no sé, de Stranger Things, de cómo Sí, por allá está en internet, eh, decías, no es una Biblia perfecta, sí tiene como cosas divertidas y sí, tiene muchas cosas que terminan en la serie, pero lo llevaron ahí, ¿no? Y ese fue el trabajo de desarrollo, de escritura, de todo, ¿no? Los Duffer, los hermanos decían, esto va a ser una cosa de 8 capítulos y ya se acabó la serie, ¿no? Eh, y sí, la sí. realidad es que no fue eso. Claro, pero es que yo creo que es exactamente igual, que tanto con series es igual como con películas, porque veo que están los pasos de que primero envía el one page, después el one page te pueden pedir el dossier, después del dossier te pueden pedir un tratamiento y después del tratamiento te van a decir envíanos el guión. Y si estás empezando, te van a decir el momento de que envíe el tratamiento, después envíame el guión. Si en ese momento te dicen envíame el guión y tú le dices no lo tengo, yo creo que has perdido la oportunidad de tu vida. Sí, totalmente. Sobre todo para cine, ahí sí creo que es importante tener un primer draft del guión, ¿no? Y repito, no tiene que ser el draft perfecto, porque evidentemente van a comprar algo que ellos van a desarrollar, o sea, es entender como esto, ¿no? Si Sony compra tu guión o tu película, va a ser muy diferente el resultado a que si lo compra Paramount, ¿no? Porque como estudios tienen objetivos distintos, sino que esté bien
uno y mal otro, no, simplemente son visiones distintas en la industria y de lo que buscan en sus películas. Eh, entonces sí, es súper importante en cine sí tener ese primer draft, además de eh, todo lo que mencionabas, Fran, pero sí creo, o sea, las veces que iba empezando, por ejemplo, esta primera película, pues sí ya tenía un guión escrito y era, oye, tengo esta película, se trata, bla, 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 bla. Mira, aquí está el deck, aquí está el one pager y la respuesta inmediata de todos era, ok, quiero leerlo, ¿no? Sí. Y si no hubiera tenido un guión hubiera sido, ¿qué hago, no? Recomiendo también mucho antes de enviar cualquier documento es registrar este guión o este proyecto. Eh, Creo que en España tienen igual la Sociedad de Derechos de Autor, aquí en México pues, Exactamente. es el de autor. O sea, registrar. Sí, evidentemente cualquier persona puede robar una idea, 100%. Pero ya, Y ahí pero no que te roben la idea, es que realmente puede venir alguien, ha visto tu guión y ha hecho una cosa parecida. Yo creo que cuando hace algo parecido no te puedo denunciar, porque digamos que tiene que ser una copia exacta. sí, no, y al final, pero siempre digo, regístrenlo porque esa es la forma que tú compruebas que es tuyo. Y el Que día es de tuyo. mañana, si vendes ese guión, lo primero que va a pasar es te van a contactar con el departamento, el famosísimo Business Affairs, ¿no? Que son todos estos abogados del estudio que van a hacer las ofertas de te vamos a pagar tanto y que pedimos estos derechos y estos territorios, bla, bla, bla. A ver, por cierto, compruébanos que es tuyo. Y Pero, si no tienes este pero, registro, pero está hablando de territorio. Yo cuando he escuchado territorio siempre es para lo que es la distribución. sí, pero desde guión se negocian hasta que en qué territorio se podría remediar, ¿no? O sea, cosas que nunca piensas pueden ir ¿Cómo? ¿A qué territorio qué? o sea, en qué territorios podría hacerse un remake de este guión, Vale. ¿no? O en qué territorios podría filmarse. O cosas muy sosas que pueden ir a un contrato de guión que luego yo aprendí, ¿a poco puedes poner, ¿no? Eh, remakes o derechos de remakes Un aquí, remake. ¿no? Y porque uno nunca piensa que su película va a ser hecha un remake, y sí, ¿no? Sí, sí. Que creo que para eso son los contratos y siempre recomiendo igual, sí conviene tener un abogado de la mano si no se tiene un manager o alguien, porque pues, los contratos están hechos para los abogados, no para que uno los entienda, ¿no? Pero sí, 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 continúa. Perdona. no, nada más cerrando, durante todo este proceso, estas personas, estos señores trajeados del estudio, van a querer comprobar que la idea sea tuya, porque evidentemente no quieren comprar un escándalo de, ay, Sutanito le robó a Pepito el guión y se pelearon y ahora Pepito va a demandar al estudio porque la película que hicieron, que le robó Sutanito, no, o sea, quieren comprobar que es algo legítimo. Claro, Entonces, porque si no tienes crea tu mala imagen titularidad, para la plataforma, para la televisión, etcétera. justo, ¿no? Entonces, si ya tienes y ha habido como varios casos que luego salen, ¿no? De, es que Shonda Rhimes me robó mi serie. Y cuando Shonda Rhimes empezó a escribir, fueron 2 años antes de que esta Okay. chava se le ocurriera la idea y dices, pues, ok, sí, según tú te lo robé porque lo acabas de ver en la tele y a ti se te ocurrió hace 2 años, pero Shonda Rhimes lo escribió hace 4. Entonces no hay caso, se cierra. Y creo que es una protección legal. O sea, yo siempre recomiendo el primer draft o el primer tratamiento. La primera cosa que tengas que es, ¿no? Yo creo que el primer draft se escupe y es como, ya quedó y luego lo hago, lo mejoro, ¿no? Pero ese primer draft es, ok, terminé, me meto, registro, aquí está, ¿no? Mi titularidad de este guión. Es súper importante. Y yo creo que hay una fórmula para conseguir una forma para conseguir levantar un proyecto y yo creo que ese es tener un buen guión. Sí, creo que son dos cuestiones. Es tener un buen guión y creo que ahí es donde influye también el ser esa persona presentable o tener esa habilidad de conectar con quien estás platicando, ¿no? Porque al final si te compran un guión, una serie, vas a trabajar con esas personas 3, 4 años. Y muchas veces sí me ha tocado escucharlo de otros productores, de todo. Dicen, este guión es increíble, pero el guionista, ay, no, es
es muy sangrón o trabajar con él es muy difícil, entonces creo que vamos a pasar por eso, ¿no? Porque al final también verlo desde el otro lado, pues no quieres trabajar con alguien que va a ser un infierno, ¿no? Entonces creo que sí es tener un buen guión, pero también es tener la disposición de estar haciendo un trabajo y que puedas formar equipo con esa persona. Y muchas veces ni siquiera tiene que ver con que tu guión sea bueno. No, tu guión puede ser muy bueno, pero a lo mejor no hay ese clic con esa persona y, y por eso no lo adquieren o pasa. Yo creo que igual cuando eres técnico, voy a poner el caso de que una persona es director, conoce a un productor y le quiere producir. Yo creo que el mismo director se tiene que ganar la confianza del productor, porque cuando vea que el productor, que no puede confiar en él, que una persona de que no es trabajadora, no es puntual, etcétera, directamente yo creo que el productor dice, mira, cortamos, porque si vamos a trabajar muchos años y va a haber una mala relación tóxica, cortamos. Justo, y creo que en mi carrera como productora he tenido la oportunidad de trabajar con directores que son muy buenos, no solamente en su trabajo, pero que también tienen ese respeto, ¿no? Hacia su trabajo, hacia la gente del crew, ¿no? Porque como productora al final eh, creo que mucho de tu trabajo es antes de la filmación, ¿no? La filmación es, un productor ya prepara todo para que el director pueda llegar a filmación y que haga su trabajo, ¿no? Creo que tenía una mentora que siempre me decía, un buen productor va al set, como decimos aquí en México, a echar la hueva, ¿no? Un productor no debería estar corriendo acá, No, no, acá, no, acá, acá. exactamente. No, o sea, porque su trabajo ya lo hizo Ya antes, lo hizo ¿no? antes, De claro, llegar. pero dependiendo también el tipo de producción. Claro, ¿no? Y siempre salen cosas, siempre saldrán Siempre hay cosas y cosas, siempre pero va a claro, si salir. hablamos de una producción muy pequeña y te han dado 2 semanas para hacer la preproducción y lo sacas, es que va a ser una preproducción de lo voy a sacar con pinzas. Sí, no, totalmente. Y te digo, todos los casos y cada película es diferente, pero sí creo que para un buen productor su trabajo está en la En la preproducción y en el preproducción. desarrollo. Ahí es donde tú te blindas de, de errores que pueden surgir en el set. Evidentemente lo sabrá, porque siempre los hay, ¿no? Siempre los hay. Los que nos escuchan que han estado en un rodaje lo saben. Siempre pasa algo que dices, ay, no lo puedo creer. ¿Cómo, no? ¿Cómo es que sucedió esto? Eh, pero la forma de protegerte como productor es teniendo una preproducción infalible, ¿no? Eh, y creo que muchas veces, eh, si el productor está ocupado apagando un fuego, resolviendo todo, y tienes un director que es tirano, pues al final es como todos estamos aquí porque es nuestro trabajo, ¿no? Primero es aceptarlo, es nuestro trabajo. Y segundo, no tienes, hacer cine no debería de ser una sufridera y un recordatorio, ¿no? De nuestras inseguridades, porque no lo es, ¿no? Y cuando escuchas estas historias de directores tiranos que les gritan así al crew y que les dicen hasta de lo que se van a morir y que bla, 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 dices, no hay necesidad de eso, ¿no? Entonces, justo como decías, creo que con, con un director como productor, pues sí es fijar los acuerdos de un set y decir, oye, pues sí es importante que haga su trabajo, pero también respeta al crew, ¿no? Pero yo creo que eso que he contado, cuando hay mal rollo, mal ambiente entre el equipo, es malo para la película. Se crea un mal ambiente en el rodaje. Y yo creo que eso Sí, afecta. sí, totalmente. Y luego es una tristeza escuchar casos de sets de terror, ¿no? Donde los directores eran tiranos, donde eran horas de trabajo antihumanas, ¿no? Llamados larguísimos, cosas, ¿no? Muy de terror, acosos, abusos, o sea, dices, no hay necesidad, ¿no? O sea, al final todos estamos aquí, todos estamos haciendo nuestro trabajo, y creo que por eso es importante que una producción tenga este sistema de seguridad para la misma gente trabajando ahí, ¿no? Y no hablo nada más de un seguro para la producción, ¿no? Por si alguien se cae. No, o sea, que sí se cree este espacio de animosidad entre todos, es decir, todos estamos haciendo nuestra chamba, todos venimos esto, sea un conflicto, se resuelve así, ta, 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 si hay una cosa, se resuelve de esta Una forma, forma, todo eso.
para que no pueda haber estas, ¿no? O sea, como que luego estas tradiciones que se quedan mucho como ochenteras, sobre todo en el cine mexicano, vamos como es su primer rodaje, le vamos a cargar la mano, ¿no? Este chamaco, para que se aprenda. No es necesario, porque él va a aprender estando en este set, ¿no? Creo que ya es súper importante cuidar eso y sobre todo para los directores, más allá de su trabajo en lo que se va a ver en cámara, creo que también ellos marcan la pauta del trato hacia el resto del crew, ¿no? Porque si tu director es un tirano, el mensaje que estás mandando como directora a todas las otras cabezas de departamento es: yo puedo ser un tirano con la asistente de arte, ¿no? Pero si es un director bueno y que dice, ok, respeto esta idea, toda, o directora también, pues entonces las cabezas entienden, ok, no tengo que ser Cruella de Vil, Claro, ¿no? Sí, pero es que yo lo que no entiendo es, si tú eres director, tu equipo lo tienes que cuidar. Y después, cuando estés rodando, tenerlo, todo el trabajo bien hecho. Y cuando esté en rodaje, cuando veo con un buen director, cuando no duda, directamente sabe lo que quiere hacer, da indicaciones y rodamos. Y no duda porque ya directamente, ya en su cabeza se ha planificado también la película, que sabe exactamente en el sitio qué es lo que quiere, rodamos y cuidar bien a tu equipo. sí, creo que eso debería ser lo obvio, ¿no? O sea, lo que dice Stan, pero tristemente seguimos escuchando historias y de directores desde emergentes hasta directores muy famosos y que pues se pasan de la mano y creo que se compran mucho el mito del artista torturado que tiene que sufrir su arte y parte de su sufrimiento es ser un tirano, ¿no? Pero afortunadamente creo que sí ya hay muchos cineastas, muchas directoras, muchos directores que cuidan a su gente y que justamente están ahí y los ven por lo que son, que es el equipo que te va a ayudar a hacer tu visión realidad, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, y me encanta algo que hacen Phil Lord y Chris Miller, ¿no? Que ellos han dirigido películas como 21 Jump Street o estas últimas de Spider-Verse, pero ellos justo en 21 y 22 Jump Street eh, ponían, esta es una película, ¿no? El crédito de una película y por lo general el nombre de director, pero ellos ponían una película de muchas personas, que se O ve sea, algo muy lindo bravo, porque bravo. dices, claro, es una película de muchas Muchas personas personas. porque ok, el guionista puede tener una idea, el productor puede tener la manera de hacer esa idea, puede haber un director, puede haber un actor, pero sin todas las personas, sin el ejército que se necesita para hacer esta película, no va a salir. Y es Exactamente. tan película de ellos como lo es el director, como lo es el guionista, como lo es el todo. Entonces, yo sí creo mucho en esa idea, que las películas son de muchas personas. A lo mejor empieza con la idea que, que a mí se me ocurrió sola, ¿no? En mi cuarto, pero el día de mañana va a mutar y se va a volver la historia de muchas personas, ¿no? Y cada quien la va a interpretar y cada quien la va a ver de una forma. Y creo que si todos la entienden y la vuelven suya, el resultado va a ser mejor. Y por eso cuando escuchas historias, no sé, de grandes cineastas y que entrevistan al crew y a todo, o el otro día leía una entrevista que le hacían al crew de Barry, ¿no? Y todos hablaban maravillas del director, se aprendían los nombres hasta del staff, y a todos los Hostia. saludaba y a todos, ¿no? O ¿Qué sea, película es? ¿Barry? como No, no me suena. Barry es esta serie, ay, se me fue el nombre, él es un gran actor y comediante que sale de SNL, se me fue el nombre, pero Bill Hader. Bill Vale. Hader, dirigió y creó esta serie que pues es brutal, ¿no? O sea, para los fans de la comedia negra creo que es una gran serie, pero él las dirigía y se nota que él es una persona cinéfila por cómo dirige los encuadres y todo, pero leías esta entrevista con todo el crew y todo el crew amaba a Bill Hader, ¿no? Y eran cosas que hasta él en entrevistas públicas le agradecía al gaffer, ¿no? Es que mi gaffer me iluminó, padrísimo esto, y gracias a eso el fotógrafo pudo meter la cámara, ¿no? Y decía, el agradecimiento que sale se nota muy genuino, de que claro, con con este ejército pude hacer mi visión, sin ellos no se hubiera podido hacer. Entonces creo que hay que ser como Bill Hader, ¿no? Hay que tener esto
esto muy presente y ser agradecidos, ¿no? Porque al final creo que los rodajes son como, parece que es como que se para el tiempo y estás en una burbuja que es el rodaje, pero al final muchas personas tienen vidas, ¿no? Todos los que están no, todos en esos rodajes tienen una vida, muchos tienen familia, otros tienen hijos o hijas, o sea, como es entender, todos están poniendo su vida en pausa para ayudarme a crear mi visión. Y sí les están pagando y todo porque es su trabajo, pero a la vez no hay forma de no ver este lado a lo mejor un poco más romántico, sentimental, de decir, wow, gracias a ellos Claro, puedo sí, hacer pero también mi como yo, loquerón. claro, pero también lo que yo digo, a veces digo, si no quieres estar en un set rodando todos los días 12 horas, dedícate a otra cosa. Porque si eres Sí, técnico de producción, de sonido, etcétera, es lo que te va a tocar. Jornada de 12 horas todos los días y cuando vas a descansar va a ser el domingo y no vas a tener ganas de nada porque estás muy cansado. sí, yo creo que también, por eso luego es bueno que también empiecen a salir los sindicatos de los trabajadores de cine, los trabajadores del filo de LAN, porque es real que a veces, y nuevos modelos de producción, ¿no? Creo que en Francia tiene como varios modelos de que a las 5 de la tarde se acaba la filmación y ya al día Hostia. siguiente, ¿no? Y que creo que lo han utilizado como lo usaron en esta película Claro, pero que... de, Sí, sí. de Tom, salía Tom Hanks, se me fue el nombre, pero Vale. era de, son modelos de producción diferentes, ¿no? O sea que creo que a las nuevas generaciones o a las nuevas generaciones de directores, de productores, justo nos toca ver, ok, ¿cómo podemos hacer esta burbuja más sostenible? Porque creo que sí es algo que nos hemos dado cuenta y que veo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Con los Gen Zs y todo, es que ya son mucho más conscientes del costo emocional de las cosas. Entonces, me gustaría pensar, a lo mejor es muy ingenuo o muy romántico de mi parte, pero que el día de mañana las cosas que no sirven de las maneras de producir de generaciones anteriores se van y las cosas que sirven se mejoran y vemos cómo podemos ir caminando. Y qué importancia, háblanos de tu experiencia, tanto en las competencias de guión en MES Comedy Showcase, en Hacerla o si no también en el Festival de Cine de Guadalajara. Pues creo que luego los concursos son una forma interesante de tocar puertas y de conectar justo con estas productoras o estas plataformas que a lo mejor no tienes acceso a, ¿no? Porque dices, pues todo el mundo me dice que vaya y le venda mi guión a Amazon, pero no conozco a nadie de Amazon. Creo que los concursos son muy buenos para eso, ¿no? Y en este caso, los premios de estos concursos eran justo pitches con personas, con buyers, con productoras, y pues de ahí salieron varios proyectos, entonces fue muy interesante. Creo que siempre que me he inscrito a un concurso, me inscribo y digo, pues chicle y pega, como decimos aquí en México, ¿no? A lo mejor y funciona, a lo mejor no. Creo que nunca me he inscrito a un concurso sabiendo que voy a ganar. Es solo de que, ok, no, que esto pasó, creo que está padre. Eh, y te olvidas de eso, ¿no? O sea, a mí siempre en del Festival de Cine Guadalajara o en el Access Lab los metía y era como, de veras, lo mandé. y, y creo, y son buenas oportunidades, sobre todo si tienes estos guiones que a lo mejor están guardados en un cajón o que no estás viendo o que dices, me gusta esta historia, pero no estoy tan seguro o segura cómo moverlo. Creo que los concursos son una gran oportunidad. Lo que sí checaría mucho es la letrita chiquita de los concursos. Estos tres concursos afortunadamente eran muy nobles y estaban diseñados eh, para mejorar las carreras de los guionistas, pero es cierto que luego hay otros concursos donde ya les la letra chiquita y si le pones el recuadrito de acepto términos y condiciones, pues se quedan con los derechos de tu proyecto, Vale. te pueden como, Pero claro, no, o eso sea, como, digamos de que siempre cuando des un paso, digamos que tener un abogado. claro, ¿no? Y siempre, Que, digo, de decir, afortunadamente, tener un abogado y de decir, espérate, me han dicho que firme esto, espérate, no lo voy a firmar. Llama a un abogado que me lo mire y no adelantarte porque no vaya a ser que lo que tú estás diciendo, dé los derechos a alguien y totalmente gratuito, sin que te paguen. sí, justamente por eso hay
100,000 y un concursos en internet, ¿no? Y creo que luego como emergentes nos dejamos ver, ay, pero mira, este premio si ganas te dan 500 euros, ¿no? Y cuando eres chavo y estás empezando dices, güey, 500 euros, wow, ¿no? Pero la realidad es que pues no es un premio, cediste tus derechos por 500 euros, ¿no? O sea, entonces sí es checar mucho en estos, los revisé mucho, los chequé, o sea, como que el premio era más, ganas el acceso a tener 5 pitches con estudios, y era como, para mí eso era lo que quería, de este guión que escogiste, se lo puedes presentar a 5 estudios, y yo, excelente, con eso me doy por bien servida, no necesito nada monetario, pero es real que otros concursos de guión pues, no son tan amigables para el guionista, entonces sí, como decía Fran, siempre, siempre, siempre leer todo, checar todo, no firmar las cosas, o sea, también creo que es importante decir, puedes rechazar tu primera oferta, ¿no? Sobre todo con tu primer guión, llega un productor, un estudio, una plataforma y te dicen, te queremos comprar tu serie. Y ves ya el contrato y dices, pues como que no me conviene, ¿no? O sea, como que aquí dice que lo mejor ellos pueden escoger quién escribe y no voy a ser yo. Pues no, lo rechazas y ya, y puedes encontrar Y no hace a falta otra ni que te persona. enfades. Dice, no, yo no quiero esto y yo quiero estas condiciones. Sí, y al final es eso, o sea, creo que como guionistas luego nos incomodamos mucho al hablar de dinero o al decir mi trabajo vale o mi trabajo cuesta tanto o yo quiero esto por mi proyecto, ¿no? Porque decimos, casi casi me están haciendo un favor comprándome mi guión. Y pues no, la verdad es que no te están haciendo ni un favor. Tu guión probablemente si lo compraron es porque a ellos les va a hacer millones, ¿no? Exactamente, porque Entonces, al final no es el guión. Tú le estás dando la sesión de explotación. justo, Tú le estás entonces dando que, la idea para que ellos mismos puedan hacer la película y después poder explotarlo, venderlo a todo el mundo. claro, y no sabes el día de mañana, ¿no? Y regresando a lo de los remakes, la película es un hitazo que se va a hacer el remake de China, de Japón, de Corea, ¿no? Y no ves ni un solo peso de todas esas películas, cuando es tu idea la que se está Entonces, explotando en esos territorios, ¿no? Entonces, por eso digo, puedes rechazar tu primera oferta, puedes negociar algo que sea cómodo para ti y siempre se recomienda si aún no tienes un manager o un agente, como decías, Fran, tener un abogado, que tu abogado se eche ese, ¿no? ese round y que te claro, represente en eso ok. Y yo creo que y se tú vale. también, yo creo que tú también tienes una representante. Sí, afortunadamente soy representada ahorita por World Talent House, que son unos agentes increíbles aquí en México y ¿Y, ellos, y en Estados Unidos tiene o qué va? también ellos tienen una agencia madre también en Estados Unidos, entonces ellos me han ayudado mucho justo en estas cosas de revisar contratos, de todo lo legal, de ver todas estas cosas, de decir, Ana, si te conviene, no te conviene, chécalo, Claro, ¿no? porque tú tienes allí realmente el representante que es el abogado. Sí, o sea, es un poco como esta figura de agente, de manager, Exactamente, te, porque aquí en España te lo que hay representan. aquí en España lo que hay es representante que lo que te busca es proyecto, pero es que en Estados Unidos veo que está el agente, el manager y después tenemos el representante. Que un poco como lo maneja el sistema gringo es que el manager es esta persona que te consigue las oportunidades de posibles trabajos. Es decir, este manager te va a conseguir una reunión con Lucasfilms porque van a hacer una serie de Wonder Woman. Bueno, ni siquiera es de Pero están Wonder buscando Woman, no es a de Lucas. cosas que vayan con tu visión, con tu estilo. Claro, ¿no? O sea, y obviamente Lucasfilms no tendría Wonder Woman, pero bueno, el ejemplo burdo, ¿no? Y saben, están buscando, en mi caso, a mujeres guionistas para esta serie, entonces te consiguen una entrevista con los productores de Lucasfilms, ¿no? Y te entrevistas y pues ya si te contratan o no depende de ti, de cómo hacen esta entrevista. O te dicen, oye, ¿sabes qué, Ana? Va a haber un pitch para tal película con Netflix. ¿Quieres entrarle? Órale, vale. ¿No? Te consiguen con estas oportunidades. El agente es esta persona que una vez que ya hay un deal concretado, es decir, esta película de Netflix, Netflix la quiere, es el que entra a negociar por tus mejores intereses. Es el que entra a decir, no, sabes que está muy bajo el fee que le van a pagar, súbele, o no, sabes que ella cuesta más, entonces
pero que no lo están respetando y se avientan esas peleas. También los agentes, entre agentes, pueden decir, ay, ¿sabes qué? Ana tiene esta película, hay que mandárselo a Brad Pitt, porque mi amigo agente lleva a Brad Pitt y ya se hace el paquete, ¿no? Entonces ya se va haciendo un poco como ese es el sistema. En Latinoamérica, o como se maneja, la figura de agente manager como que se mezcla en uno, Vale. ¿no? Entonces tu agente y tu manager hacen la doble función. En mi caso, pues sí, tengo como la parte que me dicen, Ana, hay un pitch acá, le quieres entrar, no sé qué, mandan un pay, pero también tengo esta parte de, oye, ya cerré aquí con X plataforma, entonces ya ellos entran con su departamento de legal a ayudarme a ver toda esta parte. ¿Cómo fue adaptar la novela Perfectos Mentirosos? Porque fue una de las novelas más leídas. ¿Con cuántos libros? Creo que 50.000 libros vendidos. 100.000 libros a todo el mundo. Hostia. Pero ese libro se vendió, no sé, pero ¿qué se vendió? ¿A nivel internacional o tan solo fue en México? No, a nivel internacional. Creo que el libro ya lo han traducido a francés, italiano. Hostia. O sea, sí ha sido todo un fenómeno. La verdad, creo que la historia que escribió Alex Mírez, la autora de Perfectos Mentirosos, ha resonado mucho con esta generación. Entonces, entiendo mucho el fenómeno. Fue una locura. Creo que por lo general cuando escribes algo, te imaginas quién va a ser el público, pero no estás en conexión con ellos, ¿no? No de una forma directa. Aquí, con Perfectos Mentirosos, en cuanto se anunció que se iba a hacer este proyecto, pues sí fue muy loco porque al día siguiente en mis redes sociales, que evidentemente soy cero influencer, cero rockstar, estaban llenos de mensajes de las fans. Así que por favor que salga esta escena, por favor que venga este momento. Le escribían, creo que hasta mi mamá, así de que señora, ¿a qué hora va a salir Perfectos Mentirosos, no? Y lo entiendo, ¿no? Una fanbase joven y es una fanbase que pues, su novela favorita está siendo adaptada, entonces entiendo ese furor porque yo también fui chavita y todo, entonces sí creo que era una gran responsabilidad. Afortunadamente creo que el equipo de Wattpad, tanto Alex, todos tuvieron la mejor disposición para dejarnos adaptarlo y hacer la versión y pues el guión me gustó bastante. Espero que ya pronto podamos verlo en pantalla, ¿no? Pero pues mucho el proceso de escribir estas series, como lo hemos platicado, de venderlas, que llegan a filmarse, todos son muy largos, entonces no se desesperen si algún fan nos llega a escuchar, porque luego no te creas, siempre me escriben, ¿y cómo va la serie? ¿No? Creo que es eso, pero fue muy divertido y la verdad es que el universo Wattpad es increíble, ¿no? Y todas las herramientas que tienes a tu disposición escribiendo para un estudio como Wattpad, porque pues ellos en la plataforma tienen, ¿no? ¿Qué capítulo tuvo más reacciones con el público? ¿O qué diálogo fue el más popular o el más guardado? O cosas, herramientas que como guionista, por más que te digan, no, si Netflix y su algoritmo, nunca me han llegado notas del algoritmo, ¿no? De Netflix, ¿no? Pero aquí sí había un algoritmo a la par de parte de Wattpad, ¿no? De toda la información que tienen en sus servidores y todo, lo cual fue muy interesante. Y pues es la pura diversión, la verdad, entre Judy y los Cash y pues ya pronto compartiremos más noticias de eso, cuando nos dejen. ¿Y actualmente puedes decir qué proyecto está desarrollando, está escribiendo? Creo que puedo decir con quién. Estoy haciendo un par de proyectos con Sony. Hostia, felicidades. Muchas gracias. Ojalá que pues igual salgan pronto y a la par estoy... ¿Qué serían? ¿Serie o directamente serían películas? Tengo una serie y una película. Vale, pero ¿territorio México o internacional o cómo? Creo que van para territorio México o hispanoparlante. Vale, no sé si ya eso creo que no me toca a mí acomodarlo. Y a la par estoy estoy escribiendo una película para mí, que es decir, más como personal, como un poco más autoral. Entonces, en esas ando. Imagino pues que esa película la quieres dirigir tú, ¿o no? ¿Te ves dirigiéndola o no? Sí, me encantaría. A mí me encantaría dirigir. Creo que es como el siguiente sombrerito que me gustaría tener.
Pero pues ahorita estoy escribiendo esa un poco fuera. Luego es raro escribir algo o regresar a escribir algo propio, ¿no? Sin que haya un deadline o una presión ahí de que ya tienes que entregar mañana, mañana, mañana. Eh, pero afortunadamente creo que la historia ahí va. Entonces, ojalá que en algún futuro cercano, espero, pueda dirigirla y pues regrese y ya les cuente de todo lo que pasó con esa película. Y para terminar, ¿qué consejo daría a jóvenes, guionistas o o jóvenes que quieren ser productores que se quieran dedicar al mundo del cine? El consejo que les daría es no se desesperen, no va a pasar de la noche a la mañana. Esta industria, esta carrera es una carrera de resistencia, es una carrera de paciencia, eh, y, y creo que lo mejor que se puede hacer es aprender a no ver el fracaso o el rechazo o ese no que te van a decir muchas veces como algo personal. No tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con tu persona, con tu obra, con lo que estás creando. Muchas veces tiene que ver con factores que ni podemos ver, ¿no? Y por lo general siempre son de dineros, de plataformas, etc, etc, etc. Pero hay que aguantar y aguantar vara, ¿no? Entonces, de que se puede, pero no va a ser de que, ya tengo mi guión, en 3 meses se va a filmar, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, hay que aguantar, pero pues nada, ya quiero ver todas las películas y todas las series que saldrán de aquellos que nos escuchan. Pues muchísimas gracias, Ana, y gracias por aceptar la invitación. Y para mí ha sido todo un placer que comparta con todos nosotros tu pasión por el cine. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme y pues cualquier cosa que necesiten o todo me pueden encontrar en mis redes igual, como Ana Segra Jales, y pues hacer cine y hacer series porque se necesitan más historias y más contadores de historias en esta sociedad, creo yo. Perdona, Ana, que se me olvidó. ¿Tienes redes sociales y también das asesoría o no? Sí, justo en redes sociales, en todas las redes sociales, estoy como Ana C. Grajales, Ana con doble N, y a veces si doy asesorías de guión, trato de como agendarlas entre proyectos, porque a veces sí no me gusta como que a las poco, pero sí he dado algunos y he doctoreado algunos guiones. Pues muchísimas gracias y ha sido todo un placer. Muchas gracias a ustedes.